va a estar disponible junto con la clase de antes de ayer, ya en el aula virtual, bajo los recursos complementarios, ¿sí? Por si alguien quiere escuchar mi melodiosa voz otra vez. Listo, ya, sigamos trabajando. ¿Dónde me quedé? Aquí. Listo. Entonces, el voltaje en el motor, ¿a qué es igual? A la corriente en el motor por la resistencia del motor, ¿no es cierto? Tengo los dos, encuentro el tercero. Miren cómo estoy poniendo. Ecuación, reemplazo, respuesta. No directamente la respuesta después de plantear la ecuación. No poner los valores sin poner la ecuación. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces reemplazo, no sin antes recordarles que la corriente en el motor es la misma corriente en la resistencia 3 que vamos a calcular, que es la misma corriente total porque esto es un circuito serie. ¿Sí, chicos? Entonces, miren, todo tiene que ver con circuito serie y paralelo nomás. Sí, no sé por qué ustedes quieren hacer todo por estrella triángulo. Todo por mallas, todo por nodos. Si la electricidad es tan fácil. Ya. Listo, entonces, una vez recordado para qué sirve el circuito serie, en este caso, miren, 5 por 0,02 me da un voltaje en el motor de 0,1 voltios. Miren, ¿se dan cuenta? Este motor es de bajo voltaje, pero de una corriente relativamente alta, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta resistencia? Absorber la mayor cantidad de voltaje mediante una caída en circuito serie. ¿Se dan cuenta? ¿Le llega bastante corriente? Sí, pero el voltaje es el que no debe ser grande. Entonces, el voltaje en el motor en alta velocidad es de 0,1 voltios, miren. ¿Qué significa? Que a la resistencia R3 yo voy a tener un voltaje de 5,9. Veamos si es que es cierto. A ver, Jaramillo, ¿qué le pasa a los voltajes en un circuito serie? Se dividen, ¿no es cierto? Dependiendo. Entonces, yo puedo decir que el voltaje total, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje en R3 y al voltaje en el motor. Pero ¿qué les pasa a esos dos voltajes? Se suman, se restan, Suman. se multiplican, el uno se pone sobre el otro, el otro debajo del otro. ¿Qué hacen esos dos voltajes? Se suman. Se suman, ¿no es cierto? Recuerden, en un circuito serie yo sumo todos los voltajes conectados sumo todos los voltajes de los elementos conectados en serie. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces de esa propiedad me voy a valer. Voltaje total, ¿a qué es igual? A voltaje en R3 más voltaje en el motor. ¿Qué tengo y qué me hace falta? ¿Tengo esto? Sí. ¿Tengo esto? Sí. ¿Tengo esto? No. ¿Tengo esto? Sí. Entonces, esto utilizo el famoso despeje de fórmulas o despeje de ecuaciones. ¿A qué va a ser igual el voltaje en R3? Al voltaje total menos el voltaje en el motor. Recuerden que estos voltajes sí tenemos. ¿Sí? Si yo no les pregunto, por favor, no prendan los micrófonos, ¿ya? Listo, entonces. Facilito, miren. 6 menos 0,1, 5,9 voltios. ¿Sí? Y miren, aquí ya pasó que yo ya tengo el segundo dato que yo necesito. Recuerden, tengo la corriente. ¿Qué me hace falta? El voltaje. Y con eso aplico ley de Ohm y calculo la resistencia 3. Recordándoles que el voltaje en R3 sobre la IR3 me da el valor de la resistencia que me están preguntando. 5,9 dividido para 5 me da 1,18. ¿Sí? Entonces, esta resistencia de aquí es de 1,18. Y listo. Solucionado el problema por alta velocidad del motor. ¿Sí? Preguntas, por favor, chicos, de cómo resolví en este caso. Bueno, una de las ventajas o al mismo tiempo desventaja puede ser viéndolo desde cualquier punto de vista es que los problemas tienen muchas alternativas de solución. ¿Sí? Entonces, en su cuaderno digital, por favor, traten de ustedes resolver de otra forma lo que yo les estoy planteando. Y también incluyan el cálculo de potencia en alta velocidad en su cuaderno, por favor. Sí, vamos a ver qué significa tener potencia en alta velocidad, potencia en media velocidad y potencia en baja velocidad. Sí, desde ya les estoy diciendo que aquí va a dar el mayor valor de potencia. Sí, porque consumo más corriente. ¿Tiene sentido? ¿Está claro? Pregunta. Voy a pasar de alta a media. ¿El voltaje sigue siendo 6? ¿O ustedes para
para cualquier juguete que vaya más despacio, le quitan la batería o le quitan la pila y le ponen otro pila. No, no es cierto. Entonces, simplemente cambian el selector. El voltaje no ha cambiado. ¿Sí, chicos? Creo que está enraigado eso de que consumo voltaje. No, yo no consumo voltaje. El voltaje es mi impulso de consumo de corriente y energía. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Ya. ¿Preguntas hasta aquí, por cierto? No. ¿Está todo claro? Ya, chévere, me alegro. Pasemos a velocidad media. Habíamos quedado que el voltaje no va a cambiar, ¿sí? Entonces, regresemos un momento al problema anterior, al enunciado del problema. Nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Entonces, ahorita yo ya no voy a analizar el circuito en alta, sino el selector va a venir a la parte media. Mire, ¿sí? Me despido yo del análisis de aquí. Y en la parte media yo voy a tener por aquí una corriente. ¿De cuánto es esa corriente? De 3 amperios. ¿Sí? Entonces por aquí una corriente de 3 amperios. ¿Qué le pasa a este circuito? Sigue siendo serie, pero ¿con cuántas resistencias? Contemos. 1, 2 y la resistencia pequeña del motor 3. ¿Qué tenemos? La fuente. ¿Qué tenemos? La corriente. ¿Qué tenemos? La resistencia 3 que acabamos de calcular. ¿Qué tenemos? La resistencia del motor, que esa no va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? El valor de la resistencia 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hagamos el análisis a velocidad media. Miren. ¿Qué tenemos? Este circuito, como yo les expliqué hace un momento, en color rojo les he puesto lo que yo no tengo y en color negro lo que sí tengo. ¿Sí? Igual aplicamos la misma ecuación del motor, pero para este caso la corriente ya no va a ser 5, sino van a ser 3 amperios. ¿Sí? Mire, 3 amperios por 0,02, ¿cuánto me da el voltaje? 0,06. Acá consumía yo o tenía una mayor caída de voltaje en el motor. Acá ya bajo un poco la velocidad, ya tengo una cantidad menor de voltaje en el motor de acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, con ese voltaje, yo puedo calcular el voltaje también en la resistencia 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden, la corriente no va a cambiar en este caso. Va a ser los 3 amperios aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Circuito serie. Sería, en el R3 voy a calcular el voltaje en R3 ahora, con esta ecuación de aquí. 3 por 1.18 me da 3,54 voltios. ¿Sí, chicos? Entonces, el voltaje total para este caso, ¿cuánto va a ser? Los 6 menos los 0,06, miren, 3,54, menos el valor de acá. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, el voltaje aquí va a ser el voltaje que yo tengo acá, menos el voltaje de acá, menos el voltaje de acá. Porque como dijo su compañero hace un momento, el voltaje total es la suma de los voltajes en las resistencias conectadas en serie. ¿Sí, chicos? Miren. Entonces, simplemente voy a restar estos valores de voltaje del de acá y voy a tener el voltaje en la resistencia 2, que no recuerdo cuánto me salió. ¿Sí? Dice, el voltaje en la resistencia 2 es 2.4 voltios. ¿Sí? 2.4 que divide a 3 porque la corriente no va a cambiar, tengo una resistencia de 0,8 ohmios. ¿Sí, chicos? Miren, entonces, para este caso de aquí, la resistencia la acabamos de calcular. Entonces ya tenemos las 3 resistencias. ¿Qué nos hace falta? Ahora sí, calcular el valor de la resistencia en bajo, ¿sí? En baja velocidad. ¿Qué voy a tener? La fuente que no ha cambiado, el motor que no ha cambiado, las 2 resistencias que acabo de calcular. ¿Y qué me hace falta calcular? Pues simplemente la resistencia número 1, que es la que completa el tridente para regular la cantidad de corriente. Aquí la corriente va a ser la más pequeña. Va a circular por aquí la corriente.
¿Y cuánto es ese valor de corriente? 1. ¿Sí, chicos? Entonces, con esa corriente, ¿qué creen que vamos a hacer? A ver, hasta yo abrir el problema. Con esa corriente, ¿qué creen que vamos a hacer? Dividirla. Ya, con esa corriente vamos a calcular el voltaje del Ah, motor, sí. que debe ser más pequeño que en los anteriores casos. Mire, 1 por 0,02, ¿cuánto sale? 0,02, o no saben la tabla del 1. ¿No es cierto? Voltaje más pequeño todavía. ¿Qué más? Voy a calcular el voltaje en R3. También. ¿Por qué? Porque necesito yo restar del voltaje total. ¿Qué más? Voy a calcular en R2 el voltaje también. Mire, como hice anteriormente. Y ahora sí, con el voltaje que yo tengo aquí, menos del voltaje que cae en el motor, menos del voltaje que cae en la resistencia, menos del voltaje que cae en la resistencia de acá, tengo el voltaje de esta resistencia de aquí. Y como la corriente es la misma porque es un circuito serie, sigo trabajando. Sería voltaje en R2 igual a IR2 por R2. 1 por 0,8, 0,8 voltios. Voltaje en R3 sería IR3 por R3, o sea, 1 por 1.18, 1.18. Entonces, aplico la ecuación que ya utilicé hace un momento, solo que le incluyo una nueva resistencia. 6 menos 0,8 menos 1,18 menos 0,2 me da 4 voltios. Significa que aquí cae 4 voltios de los 6, ¿sí? Y 4 dividido para 1, que es la corriente que pasa por la resistencia de acá. 4 para 1, una resistencia de 4 ohmios. ¿Sí? Listo. Y con eso queda resuelto el problema del motor, de la velocidad del motor. ¿Alguna pregunta, por favor? Claro. Está súper claro, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, en sus cuadernos calculen la potencia en alta, la potencia en medio y la potencia en baja. ¿Sí, chicos? Vamos con el siguiente problema. A ustedes que les gusta los dibujitos. Listo. A ver. Mozo, veamos si ya te funciona el micrófono. Ayúdame leyendo. Las características de... Ya apagaste el micrófono. Ahí está. Justo cuando va a participar se le daña el micrófono. Hernández, por favor, ayúdale leyendo al compañero. Las características de un foco se dan en la figura. Pero con más ánimos, parece que Observe ya te la no duermes. linealidad de la curva, lo cual indica un amplio rango de resistencia del foco con el voltaje aplicado. Si el voltaje nominal es de 120 voltios, determine los watts que consume el foco. También calcule su resistencia en condiciones nominales. Listo, vamos a ver qué nos da el problema. Vean, ustedes recuerden, ya les hablé hace unos días yo de la resistencia con respecto a la longitud. La misma consideración vamos a tener con la resistencia con respecto a la temperatura. Sí, un foco tiene características no lineales de resistencia, por ende no lineales de voltaje y corriente. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumente la temperatura, la resistencia va a aumentar de una forma no lineal, similar a esta especie de parábola que les estoy indicando en este momento. Sí, me imagino ustedes han de haber analizado este fenómeno. Sí, a medida que se va calentando más el foco, la resistencia también tiene a ampliarse. Sí, chicos. En superficies frías, la corriente eléctrica puede circular de una mejor manera. ¿Sí? Listo. Y ya me olvidé. Ya. Entonces, miren, empieza en 0. Empieza, sube, y llega a un valor en el que se va a estabilizar, más o menos. ¿Qué nos está Tengo hora de preguntando? trabajo en grupo. Condiciones nominales. Sí, condiciones nominales. Condiciones nominales es 120 voltios para este caso. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a ver dónde cae los 120 voltios en relación a la corriente. Mire, ¿qué me dice? Que la corriente para este caso va a ser 625 miliamperios. O lo que es lo mismo, 0,625 amperios. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro esa consideración? Entonces eso lo voy a poner acá. Y ya tengo, miren, ¿qué dice?
Calcule la resistencia, ya. Si el voltaje nominal es de 120 voltios, determine los vatios que consume el foco a esas condiciones nominales. O sea, las condiciones donde se estabiliza la corriente, en pocas palabras. Vamos a ver. Aquí yo puedo calcular la resistencia directamente, que es el segundo punto. Entonces, de hecho, planteemos esa ecuación. ¿Qué me dice? Resistencia es igual a voltaje que divide a la corriente. Entonces, igual a 120 dividido para 0,625. Entonces, ¿cuánto sale eso? Veamos. 192. 192 sale. Muchas gracias. Listo. Tenemos entonces que un foco es una resistencia de 192 ohm. ¿Sí? ¿Está claro? Pueden utilizar la palabra o el símbolo de ohmios, ¿no? Listo, entonces la resistencia es 192 ohmios. Punto. ¿Y qué más me pide? Calcular la potencia. Una ecuación súper fácil también de utilizar. Entonces, potencia es igual a ¿qué? A voltaje por corriente. Entonces sería los 120 por 0,625. ¿Cuánto me da de potencia? 75. Esto da una potencia de 75 vatios. Muy bien, chicos. Me gusta que participen así. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Entonces, miren, en este punto voy a tener esa potencia y esa resistencia. ¿Sí? Ahora, más o menos va a ser así el circuito. Entonces, la fuente y una resistencia. ¿Sí? Recuerden, todo lo que sea iluminación y calefacción, yo lo voy a modelar como resistencia. ¿Está claro, chicos? Entonces, esta es una resistencia que funciona a 120 de condiciones nominales y 75 vatios de potencia. Entonces, si ustedes van a su tienda más cercana a pedir un foco, no le van a decir al tendero, véndame un foco de 120 voltios, ¿no es cierto? O véndame un foco de 0,625 amperios. ¿Qué le van a decir? ¿O qué les va a preguntar? ¿De cuánto, joven? Entonces, como ustedes son técnicos, ya saben que deben dar el valor de potencia. ¿Está claro? De ahí la importancia. Cultura general. Preguntas, chicos. ¿Está claro? Ya. Sigamos. Listo. Ya se va poniendo bueno esto ya. A ver, ¿quién no ha participado? A ver, Jaramillo Ortega Núñez, Moreira, ya habló, Guamán. A ver, Hernández. Mozo, ¿ya arreglaste el problema del micrófono? A veces vale, otras veces no, no sé qué pasa. Ya. A ver, intenta leer. La tercera es la vencida, a ver. Un generador proporciona 5 amperios a 120 voltios. Los dos conductores que lo unen a una lámpara tienen cada uno 3.220 metros de longitud y una resistencia de 0,31 ohmios. Ohmios por kilómetro. Perdón. Ya. Encuentre la caída de potencial del alambre. De voltaje. Potencial o voltaje es lo Predigna- mismo. Predigna la lectura de un Prediga, ¿qué es voltímetro. pues? Perdón, estoy como que medio raro. Así veo. La lectura de un voltímetro conectado en los bornes de la lámpara. Haga un esquema de las... De conexiones, ya, muy bien. Miren, ¿qué nos dice? Que tenemos nosotros un generador, un tomacorriente, una batería, lo que ustedes quieran, que tiene estas características. ¿Sí? Entonces, necesitamos alimentar a una carga que para este caso es una lámpara que se localiza a 3.220 metros de distancia. 3.220 metros o 3.22 kilómetros. Ya.
Espero que no tengan problemas con esas unidades. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que la resistencia del conductor, aquí es lo que ustedes me dijeron en la clase anterior, la resistividad. Aquí entra en juego eso, ¿no? Tiene 0,31 ohmios por kilómetro. Ya está calculado eso ya. Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuánto voltaje cae en alambre? ¿Cuánto voltaje llega a la carga, a la lámpara? ¿Y cómo es el esquema de conexiones para el análisis? Entonces, de cajón, este tipo de problemas se resuelven con gráficos. Ya les he estado explicando yo. Entonces, en esta ocasión vamos a empezar con el punto C. Sí, miren. Miren, ahí está. ¿Qué nos dice? Es el esquema de conexión. Muy bien. Un generador de 120 voltios está entregando 5 amperios a una carga que se localiza a 3.220 metros de distancia. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Que el conductor tiene resistencia por la longitud. Pero aquí es importante que entiendan esto. Yo salgo, ¿no es cierto? Con el conductor. Llego a la lámpara. Pero necesito regresar al generador, si no, ¿cómo prendo, no es cierto? O utilizo cable gemelo o utilizo 2 cables sólidos, como ustedes quieran. Pero necesito retornar. Entonces, ¿qué hago? Conecto 2 resistencias, la una arriba y la otra abajo del mismo valor. ¿Sí? Todavía yo no calculo esto de aquí. Todavía no calculo. Entonces, solo dejemos bosquejado nomás como resistencia del conductor. ¿Por qué? Porque lo primero es un análisis de unidades. ¿Qué les había dicho? 3.220 metros equivalen a 3.22 kilómetros. ¿Por qué paso a kilómetros? Porque me da un dato. 0,31 ohmios por cada kilómetro es que tiene de resistencia este conductor. Paso a kilómetros, elimino los kilómetros y ¿qué me queda? La resistencia medida en ohmios. ¿Sí? Entonces, 0,31 por 3.22 me da 0,9982 ohmios. Casi 1. ¿Sí? ¿Qué significa? Ahora sí. Ahora sí pongo 0,9982 arriba y 0,9982 abajo. ¿Sí, chicos? Entonces, ya miren, tengo que resolver este triste circuito de aquí en pocas palabras. ¿Qué me pregunta primero? Calcular el voltaje o la caída de voltaje en los conductores. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje en el conductor en esta resistencia de aquí? A, la corriente en la resistencia por la resistencia como tal. Pero yo, ¿cuántas resistencias del mismo valor tengo? 1, 2. Entonces duplico para no hacer doble cálculo. RC por IRC por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo resistencia arriba, resistencia abajo. Resistencia de ida, resistencia de regreso. Resistencia de conexión positiva, resistencia de conexión al negativo. Ida, retorno. Ida, vuelta. Como ustedes quieran, pero tengo 2. ¿Sí? Entonces, necesito calcular esos 2 voltajes. Sin antes mencionarles que tienen un circuito serie donde se cumple esta igualdad que yo tengo indicándoles en este momento como dato principal del problema. ¿Sí, chicos? Entonces sería 2RC por IRC. RC de 0,9982, la IRC de 5. ¿Sí? Y eso por 2 me da un voltaje de 9,982 voltios. ¿Está claro, chicos? O sea, voy a tener aquí 9,982 dividido para 2 y 9,982 dividido para 2. Una pérdida de voltaje de 9,982. ¿Sí? Porque es un circuito serie. ¿Está claro, chicos? Esto pasa en la vida real también. Pero cuando estén en sexto y si yo sigo dando la materia de enlace, les voy a enseñar cómo se calcula estas resistencias en los conductores grandes que tienen afuera colgados en los postes. Pero como ahorita todavía son niños pequeños, con problemitas pequeños vamos a trabajar aún. ¿Sí?
Listo. Entonces, solucionado la primera parte del problema y la tercera parte del problema, que era el voltaje en el conductor y el diagrama de conexiones. Vamos con la segunda y última parte del problema que nos falta resolver, que es el voltaje en la lámpara. ¿Qué me dice? El señor Quintuña va a conectar un voltímetro en la lámpara. Ya. Aquí. Y se le daña el voltímetro. Entonces dice, no, pues yo ya sé el problema, cómo se resuelve. Voy a predecir qué voltaje me va a marcar este voltímetro de aquí porque se me dañó. Utilizando la ecuación de ¿qué? De suma de voltajes en un circuito serie. Voltaje acá, más el voltaje en la lámpara, más el voltaje aquí, me va a dar el voltaje de la fuente. O lo que es lo mismo, voltaje en el conductor, más el voltaje de la lámpara, me debe dar el voltaje total. No más, ¿no es cierto? No más de 120. Por eso puedo utilizar esa ecuación. Entonces, voltaje total más voltaje del conductor más voltaje de la lámpara. ¿De aquí qué tengo y qué me hace falta? Vamos a ver. ¿Qué tengo? ¿Voltaje total? Sí. ¿Voltaje del conductor? Sí. ¿Voltaje de la lámpara? No. Pero como yo ya sé despejar una triste suma, despejo el voltaje de la lámpara. ¿Sí? ¿Qué tengo? El voltaje de la lámpara, ¿qué es igual? Al voltaje total de la fuente menos voltaje del conductor. 120 menos 9,982. Y dice el señor Quintuña, ah, chéverazo entonces. Aquí voy a tener un voltaje de aproximadamente 110 voltios. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener yo 110 voltios. Estoy perdiendo en el conductor aproximadamente 10 voltios. Y ya, resuelto el problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Siento que está muy fácil estos problemas. Ya. ¿Preguntas? No. Vamos con el último problema de potencias, ¿ya? Huamán, ayúdame leyendo, por favor. De 10 ohmios conectada en serie con la asociación en paralelo. Las dos resistencias en 15 ohmios y 5 ohmios y la intensidad de corriente que circula por la A ver, resistencia no de te estoy 5 ohmios. entendiendo nada. Otra vez, lee desde un principio sin comerte las palabras. Es que tengo mal el internet. Se escucha cortado. No creo que sea el internet. Ya, pero bueno. Otra vez, a ver. Una resistencia de 10 ohmios está conectada en una serie En con la serie, asociación con la asociación. en paralelo de dos Eso, resistencias de 15 ohmios y 5 ohmios. perfecto. La intensidad de corriente que circula por la resistencia de 5 ohmios y la de 6 amperios. 5 Determine la potencia ohmios es total. de 6 amperios. Determine la potencia total disipada por los dos resistencias. Por todas las resistencias. ¿Sí? Quintuña, ayúdame leyendo otra vez, por favor, pero bien. Una resistencia de 10 ohmios está conectada en serie con la asociación en paralelo de dos resistencias de 15 y 5 ohmios. Si la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 5 ohmios es de 6 amperios, determinar la potencia total disipada por todas las resistencias. Ya, muy bien. Importante siempre tener clara la lectura porque me puedo confundir a la hora de calcular. Hace un momento dijo el compañero la potencia total disipada por dos resistencias. Y aquí pregunta por todas. Entonces pueden tener problemas a la hora de comprender la literatura y la forma de resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Primero, valiéndonos del dibujo. Tengo una resistencia. ¿De cuánto? Resistencia de 10. Que se conecta a una asociación en paralelo de resistencias, de dos resistencias. La una de 15 y la otra de 5 es, ¿no? Sí, de 5. Mire. ¿Qué me dice? Por la de 5 pasa ¿cuánto? 6 amperios de corriente. Y ya.
El dibujo expresa todo lo que dice el problema. ¿Sí o no? Miren, el dibujo expresa todo lo que dice el problema. Más fácil entender dibujando que entender las letras, ¿no es cierto? O a mí por lo menos se me hace más fácil así. Vamos a ver cómo me ha ido en la resolución. Miren. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con reglita más bonito está dibujado el circuito. ¿Qué me pide? La potencia total o la potencia de todas las resistencias, que viene a ser exactamente lo mismo. Yo aquí he calculado de dos maneras, la forma corta y la forma larga. ¿Sí? Entonces, veamos con ustedes con cuál se queda. Ya. Ya. Entonces tenemos que el voltaje en R3, primero he bautizado las resistencias. He puesto resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La resistencia 3 es mi punto de partida porque aquí tengo el dato de corriente. En las otras dos yo no tengo nada más que no sea las resistencias. Corriente, resistencia, ¿sí? Entonces, tengo corriente, tengo resistencia, puedo calcular el voltaje, ¿no es cierto? Aplicando siempre la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los datos que yo tengo en el problema. ¿Qué me dice? Voltaje en R3 es corriente en R3 por la resistencia 3. ¿Sí, chicos? Ecuación, reemplazo, respuesta. Ecuación, reemplazo, respuesta. 6 por 5, 30 voltios que yo tengo aquí. Yo ya puedo imaginarme cómo sigue la solución del problema. Miren, voltaje lo tengo aquí. Este voltaje va a ser el mismo voltaje que el de acá. Entonces ya podría calcular la corriente acá. Y es exactamente lo que pasa. Miren, ¿tengo resistencia? Sí. Entonces puedo calcular yo con la resistencia y el voltaje la corriente. Corriente en R2, ¿a qué es igual? A voltaje en R2 por dividido para la resistencia. Mire, y aquí yo he puesto eso. Voltaje en R3 es el mismo voltaje en R2. Entonces reemplazo 30 dividido para 15. Por aquí voy a tener yo una corriente de, ¿cuánto era? 2 era, ¿no? De 2 amperios, ¿sí? Entonces, si llego yo con una corriente grande a este punto, a este nodo, por aquí sale 6, por acá sale 2, ¿cuánto voy a tener de corriente yo general o total para este caso? 6 y 2, 8. Miren, hasta sin calculadora se puede hacer este problema. Y eso precisamente es lo que hago acá, miren. Corriente en R1, ¿a qué es igual? A la corriente en R2 más la corriente en R3. Y eso es lo que yo he puesto aquí. Con la misma consigna, ¿no? Ecuación, reemplazo, respuesta. Perdón. Ecuación, reemplazo, respuesta. Como no tengo nada más que analizar, yo ya puedo decir que es mi corriente total la que acabo de calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo voltaje en R1, ¿a qué es igual? A la corriente en R1 que acabé de calcularla por la resistencia 1. 8 por 10, 80 voltios que yo tengo en esta resistencia de aquí. 80 más 30, tengo un voltaje total de 110, miren. Voltaje de 80 en estos terminales, más los voltajes de 30 que yo calculé hace un momento aquí. ¿Sí? 80 aquí, 30 acá. Bueno, pero eso no me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? El voltaje total. ¿Sí? Vamos a ver. Voltaje total justamente es 80 más 30, 110. Potencia total, ¿a qué es igual? A voltaje total por corriente total, o sea, 110 por 8 me da una potencia de 880 vatios. Yo en teoría he terminado el ejercicio, pero voy a comprobar a ver si está bien. ¿Cómo compruebo? La potencia aquí, más la potencia aquí, más la potencia acá, me debe dar un valor igual o similar a 880 vatios, ¿sí? Voy a utilizar una ecuación diferente, la I cuadrado por R, para calcular las potencias. Recuerden que hay tres ecuaciones base para calcular potencia. El B por I, el I cuadrado R o el B cuadrado sobre R. Voy a utilizar el I cuadrado R. Entonces, potencia en R1, ¿a qué es igual? A corriente en R1 al cuadrado por R1. ¿Cuánto era la corriente en R1? 8.
al cuadrado, 64. Por 10, 640 vatios. Potencia en R2, ¿a qué es igual? IR2 a 2 al cuadrado, 4. Por 15, 60 vatios. ¿A qué es igual la potencia en R3? IR3 al cuadrado por R3. 6 al cuadrado de dato, 36. Por 5, 180. ¿Qué debo sumar entonces para encontrar las potencias totales? Todas las potencias parciales. Debo sumar 640 más 60 más 180. Y es precisamente lo que hago. Miren. PR1 más PR2 más PR3 me va a dar la potencia total. 640 más 60 más 180 me da 880 vatios, que es exactamente el mismo valor que yo tengo aquí. ¿Sí, chicos? Resuelto el problema final. ¿Sí? Y como bonus track, por si no les quedó claro. Miren. Vamos a resolver un tercer y último problema adicional a los dos de cálculos de energía. ¿Sí? Tengo este triste circuito de aquí. ¿Sí? Y el enunciado me dice calcular la energía en los reactivos. ¿Sí? Señor Hernández, ¿cuáles eran los reactivos? ¿Cuáles eran los reactivos? Los elementos reactivos. Inductores Ya, y K. capacitores. Perfecto, inductor y capacitor. Calcular la energía en los dos elementos. ¿Sí? Recuerden, para calcular la energía yo debo identificar el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Capacitor sinónimo de trabajar con voltaje. Corriente sinónimo de trabajar con los inductores. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Encontrar el voltaje en estos terminales de aquí para que ese sea el voltaje del capacitor. ¿Sí o no, chicos? ¿Y qué debo encontrar? La corriente total. ¿Por qué la corriente total? Porque esa es la corriente que yo voy a tener aquí. Mire, la corriente que circula aquí, la que regresa a la fuente. ¿Y cuál es la corriente que regresa a la fuente? Pues la corriente total. ¿Sí, chicos? Entonces, sigamos. Primero, redibujo el circuito, que es lo que tengo aquí, pero quitando el capacitor y el inductor. Capacitor, circuito abierto, inductor, cortocircuito o circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, tengo estas resistencias conectadas a este grupo de resistencias de acá. Estas dos en serie, el equivalente de estas dos en serie en paralelo con la de acá y el equivalente en serie con la resistencia final. ¿Sí? Entonces, parto. RA, ¿qué es igual? A R2 más R3, resistencia serie. 15 más 12, 27 ohmios. ¿Sí? Estas resistencias de aquí van a estar en serie con la resistencia, perdón, estas resistencias en serie de aquí van a estar en paralelo con R4. Entonces, de aquí saco un equivalente RB. RA por R4 que divide a RA más R4. Reemplazo, calculo y tengo que la resistencia B, o sea, todas estas resistencias de aquí, van a resumirse en una de 12.12 ohmios. ¿Sí? Entonces, la resistencia total, ¿a qué va a ser igual? A R1 más la resistencia B que acabo de calcular. Entonces, R1 más RB, ¿a qué es igual? 10 más 12.12, 22.12. Tengo ya la resistencia total, tengo el voltaje total, calculo la corriente total. Voltaje total que divide a RT es igual a 100 dividido para 22.12. O sea, 100 dividido para 22.12 me da 4,52 de corriente. ¿Sí? 4,52 de corriente. Mire. ¿Y esta corriente para qué me servía? Para esto. Para decir que es mi corriente total, porque es la corriente del inductor. ¿Sí, chicos? Mire. Entonces, la corriente en el inductor es 4,52 amperios. Utilizo la ecuación de energía de un inductor. Omega L es igual a 1/2 de L y L al cuadrado. O sea, 1/2, aquí yo tenía un inductor de 500 milihendrios, o sea, 500 exponente a la menos 3,
que es lo que yo he puesto acá, 500 exponente a la menos 3 por 4,52 al cuadrado. Y me da un valor de 5,10 Joule de energía en el inductor. ¿Sí, chicos? Vamos a ver cuánta energía almacena el capacitor. Pero para eso necesito yo encontrar el voltaje aquí, miren. Acuérdense que aquí estaba una resistencia serie en lugar de todo esto. Se resumía como una resistencia que se conectaba en serie a R1. Esto era RB. ¿Sí? Entonces, la corriente en RB va a ser la misma corriente que yo tengo aquí y la misma corriente que yo tengo acá, es decir, la corriente total que yo he puesto aquí. Si ya tengo la corriente en RB, debo calcular el voltaje en RB, ¿no es cierto? Y RB por RB igual a voltaje en RB. O sea, 4,52 por 12,12 me da 54,24 voltios. ¿Ya? ¿Y de dónde venía RB? De un equivalente paralelo. Si ya tengo el voltaje, entonces el voltaje en R4 va a ser el mismo voltaje que yo tengo en RB. O sea, el voltaje en el capacitor, que es el que yo tengo que encontrar. ¿Sí? Aquí está mal. Aquí no es voltaje en RC. Aquí es simplemente voltaje en C nada más. ¿Sí? Voltaje en C es 54,24. Y con esto sí, ya encuentro la energía del capacitor. Un medio del capacitor por el voltaje del capacitor al cuadrado. Reemplazo. Un medio por 100 exponente a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque es microfaradios. ¿Sí? Por 54,24 al cuadrado. Me da un valor de 0,147 joules o 147 por 10 a la menos 3 joules o 147 milijoules. ¿Sí, chicos? Preguntas, por favor. Para complementar lo que les mandé en el video, nada más es. Todos estos ejercicios resueltos los voy a cargar más tarde a la sección recursos complementarios del aula virtual. ¿Sí? Listo, chicos. Tenemos el tiempo justo para trabajar. Vamos a hacer el segundo trabajo del día de hoy. Como yo ya me cansé de explicarles. ¿Cuál chuta, señor Montenegro? Hable serio. No, Ya. hombre, estoy aquí con mi familia, tranquilo. Ah, ya. Dígale a su familia que le ayude entonces. Listo. Vamos a hacer el trabajo del día de hoy. Igual en grupos también, ¿ya? Como yo ya me cansé de explicarles, ahora ustedes van a hacer los ejercicios para ver si han entendido. Entonces vamos a hacer un trabajo con la misma temática, ¿no? Con la misma situación. De enviarme al link correspondiente. Por favor, este trabajo tiene su link, su propio link. No me estarán enviando el trabajo, este trabajo al link anterior. ¿Sí? Entonces, 14:55, todos regresamos a la sesión, ¿ya? Voy a mandarles el trabajo hasta eso, ¿ya? Ah, perdón, 13:55, ya. No han de querer quedarse hasta más tarde 14, conmigo, ¿no? Bueno, por mí no hay problema, 14:55, pero con que me presenten y estén aquí. Ya. Profe, son los mismos cállate, grupos. bien, ahorita. No, son grupos diferentes. Ah, ya, pues Es aquí. que yo no les le dicen conozco los todavía. mismos. Yo Mismos no, grupos, Lice. yo no les conozco. Ustedes, Todavía no el sé. mismo grupo. Ya. Diferente. Trabajo en grupo, ya. Ortega, dame viendo el trabajo si es que se llegó bien, por favor. Ortega y Jaramillo, dame viendo si es que pueden descargarse, ¿ya? Ya le veo. Sí, profe. Ya. Chévere, entonces. Todos descárguense para que lo tengan a la hora de resolver. Listo. Vamos a hacer grupos. Listo, ya están todas las sesiones otra vez. Ya, si es que se repite. Ya nada, ya. Listo. Diviértanse. Listo, empiecen a trabajar, por favor. Ya, apuren los que faltan, apuren los que faltan.